Buenas tardes, docentes y compañeros. Nuestro grupo está integrado por Álvarez Lozano, Anayes Carlina, Araujo Thaisa, Andrea Valentina y Barretello Clever Aldair. El tema que hoy vamos a tratar son los indicadores de la población vulnerable en el Ecuador. Como es de conocimiento, esta es una medida resumen en que permite diferenciar entre las entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece una población, como resultado de la falta de acceso a la educación, a la residencia de viviendas inadecuadas y la percepción de ingresos monetarios, entre otras. A continuación, mi compañero Cleber. En Ecuador, hasta diciembre de 2020, alrededor de 1.050.638 niñas, niños y adolescentes estaban en situación de vulnerabilidad. La crisis que ha causado la cuarentena obligatoria repercutió gravemente en los empleos y por ende en los ingresos de la familia. Esto causó que el número de infantes y adolescentes vulnerables llegue a 2,5 millones de personas y de igual manera las embarazadas con discapacidad y adultos mayores se vean afectadas. La seguridad social podría ser una garantía para este grupo. Sin embargo, el 52% de ellos no tienen ninguna cobertura de este tipo. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo, la vulnerabilidad es el factor interno de una persona u objeto que está expuesto a alguna amenaza y por lo tanto incrementa su probabilidad de sufrir daños. En Ecuador se evidencia la falta de una cultura de prevención frente a los riesgos para prevenir, enfrentar y reponerse de los desastres. Ello hace que en momentos de crisis se pongan en riesgo las condiciones sociales, económicas, humanas, como ya se evidenció en el terremoto del 2016. En la actualidad, el COVID ha provocado que muchos hogares que no disponían de empleos fijos se enfrenten situaciones complejas para garantizar su consumo. En el país, gran parte de la población trabaja por horas, por lo que los pagos se vuelven inciertos en momentos de crisis. Además de las condiciones de inestabilidad y los ingresos menores al salario mínimo. Otras, en cambio, optan por autoemplearse, estableciendo negocios que generalmente son pequeños y dependen de las ventas diarias. Gracias a esto, por esta razón, el Estado ha creado nuevas leyes que ayuden en la dificultad que tienen las personas vulnerables. Por ejemplo, hay un artículo que los ampara, en este caso hablaremos del artículo 35, que dice que las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Asimismo, tenemos el artículo 37, que dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Además, tendrá jubilación universal, tendrá rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario, exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. Y por último, tendrá acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. A continuación, mi compañera. En la última encuesta de empleo, desempleo y subempleo en diciembre de 2020, publicada por el INEC, se evidencia que el mayor grupo de la población que vive en condiciones precarias es el de los niños y niñas. La pobreza en el país es del 25% y la extrema pobreza es del 8.9%, pero son los niños entre 3 a 11 años los que tienen una mayor participación acumulada, y más aún los infantes menores a 3 años, donde más del 45% de este grupo son pobres o extremadamente pobres. Esto quiere decir que casi la mitad de los niños que vienen a este mundo en este país nacen
viven y crecen en condiciones de pobreza. A nivel nacional, solamente entre niñas, niños y adolescentes hay 1,2 millones que viven en hogares que están en riesgo. Pueden ser con insuficiencias de ingresos en el hogar, teniendo dificultades para conseguir medios para subsistir. Y si lo reducimos solo a niños menores de 5 años, en 593,000 niños y niñas en esta situación, la principal preocupación se da porque en cuanto una persona requiere mayor cuidado por estar en la etapa de desarrollo, donde se forma el sistema inmunológico, las conexiones neuronales, la talla y el peso. No obstante, la población con posibles afectaciones debido a la extrema pobreza, sus ingresos o no contar con un seguro social, podría alcanzar los 2,5 millones de personas de hasta 19 años hasta el diciembre del 2019. Según la INEC, el 22,7% de los que se encuentran en esta situación representan a 1,638 personas. Bueno, el artículo que los ampara es el artículo 40, que se reconoce a las personas del derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Y el artículo 41, se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección. A continuación, mi compañera. Bien. Como es de conocimiento, en Ecuador el 23,6% de lo que es la niñez y adolescencia son potencialmente vulnerables y pobres, mientras que el 5,1% de infantes y adolescentes ya son vulnerables. El 80% de estos grupos no tienen ningún tipo de seguro, lo que los pone en un mayor riesgo. Contar con un seguro social es clave en estos momentos porque los hogares pueden sostenerse con el seguro del desempleo. Pero sin embargo, se debe tener en cuenta que al tratarse de hogares, no todos los individuos cuentan con lo que es un trabajo o un seguro y muchas veces la cobertura es muy baja. Es posible que no sea suficiente en este caso para cubrir el umbral del consumo de las personas. Dentro de los artículos que tenemos en la Constitución y amparan a las personas vulnerables, tenemos en este caso el artículo 39, que manifiesta que el Estado garantizará los derechos a los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas, programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de este modo permanente lo que es su participación, e incluso en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, la libertad de expresión y asociación. El Estado también incorporará el trabajo en condiciones de justas y dignas con énfasis de la capacitación y la garantía del acceso a lo que es el primer empleo y la promoción de sus habilidades en lo que es el emprendimiento. Se puede decir que en este artículo no detalla directamente los derechos de los jóvenes, pero establece que el Estado les garantizará en este caso lo que es la educación, salud, vivienda y recreación al deporte, tiempo libre de expresión y asociación hacia cómo fomentar la incorporación al trabajo. Otro artículo que tenemos es el artículo 47. En este caso, en el ámbito público y privado, recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes y también las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad.
Gracias.